Bueno, una cordial bienvenida a este podcast sobre temas y perfiles internacionales. Estoy muy complacido de que nos estén acompañando en el día de hoy Candelaria Samper, que es una de mis nietas preferidas. En realidad tengo 4 nietas y las 4 las quiero mucho, empezando por ella. Y también me siento muy complacido de que venga Mauricio Jaramillo, que es una persona con la cual hemos trabajado muchísimo temas internacionales. Me acompañó en UNASUR, pues estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, tiene un doctorado en la Universidad de Francia, muy buen estudio sobre el populismo en América Latina, una tesis de grado importante. Así es que me siento como en casa, tanto que me voy a arriesgarme, Candy, a darte la palabra para que seas tú la que conduzca este programa y por favor no me hagas quedar mal, por favor. Contrario a lo que él piensa, creo que sí soy su nieta favorita, solo que obviamente por temas de ser políticamente correcto no lo vamos a decir acá. Les voy a explicar la dinámica del día de hoy. Desde que soy chiquita y vengo a tu oficina o a la finca o a tu casa, me he dado cuenta que tienes muchas fotos. Y para mí es muy raro porque es como una foto mía, una foto de mi tío, de mi papá y de la nada como Chávez. O como personajes internacionales, que es raro porque como que se confunden las fotos entre familiares, políticos, personas importantes. Entonces, por eso traje estas fotos y vamos a ir viendo una por una. Primero Mauro nos cuenta como el contexto de cada personaje y después la idea es que tú nos cuentes la anécdota o las anécdotas de tu encuentro con cada una. ¿Listo? Listo. ¿Preparados? Arranquemos. Bueno, entonces como yo tengo el mando acá, vamos a empezar por las mujeres. Cuéntanos de Dilma. Bueno, Dilma Rousseff, yo creo que el presidente, si uno le pregunta ahorita, seguramente nos va a decir, yo pensaría que esto es 2014, 2013, 2015, más o menos. Tercer mandato del Partido de los Trabajadores, estuvo presa durante la dictadura y llegó a este tercer mandato del Partido de los Trabajadores, luchadora incansable por la integración. Yo me imagino que esta foto, el presidente Samper debía estar en ejercicio de la Secretaría General de UNASUR y creo que era un momento muy bonito. Yo la conocí efectivamente estando de secretaria general de UNASUR. Fui a Brasilia a conocerla. Ella era una persona es una persona muy directa, muy correcta, muy vertical. Y la gente me dijo, mire, ella nunca se ríe, es una persona muy seria. Usted no se le ocurre ni mamar gallo, ni echar chistes, porque usted no la va a hacer reír, ella va a lo que va. Y yo dije, mira, yo aposté que la hacía reír y le dije, señora presidenta, es un placer conocerla, vengo a hablarle de los temas que a usted le gustan, empezando por el tema de infraestructura. Ella vive obsesionada con que hace falta meter la infraestructura a América Latina y que la integración es infraestructura y tecnología, una mentalidad muy moderna. Pero antes le quiero comentar que yo aposté a que la hacía reír en estas reuniones. Es que le ruego el favor de que no me va a quedar mal porque va a perder la apuesta. Y soltó una gran carcajada. Y ahí comenzó una amistad que ha durado y perdurado después, porque, y voy a contar una inferencia, después mi retiro de UNASUR tuvo muchísimo que ver con el golpe de Estado, golpe parlamentario que le dieron a ella. Y finalmente eso le costó el puesto. ¿Y sientes que eso tuvo que ver también con tu salida de UNASUR? Claro, porque hicimos una reunión en UNASUR, no sé si se acuerdan, Mauricio, claro, con todos los cancilleres para pedirles un respaldo a Dilma, porque prácticamente la tenían ya citada a una sesión para destituirla. Y la verdad es que no fue muy clara la actitud de algunos países, empezando por el mismo Brasil. Tengo que confesar aquí esta chiva, porque el canciller del Brasil como que se lavó las manos y dijo, no, esto es un problema personal, como si el problema de la
permanencia de un presidente elegido acuerdo. democráticamente fue una cosa personal. Yo creo que es de las mujeres que vale la pena destacar, bien escogida entrada. Te faltó otra que era compañera de ella en ese momento, que era la Bachelet. Sí, Muy esa es la importante. siguiente, es la siguiente foto. Entonces, Tienes a cuéntanos. la Bachelet y- Sí, de la Sí, Bachelet. esa es la que viene. Ajá. Déjame ver esta, yo te digo, yo también creo que esto es como, esto debe ser en UNASUR, pero en Chile pensaría yo, a ver, Michelle Bachelet, pues es una historia de vida muy, muy reveladora respecto al momento que vivía Chile hace unos 10, 12 años. Digamos, la transición chilena empieza con partidos sobre todo de centro, ¿sí? Con partidos de la Concertación, que son los que derrotan en las urnas a Pinochet. Ahí hay una revolución democrática muy linda, porque es los chilenos diciéndole no a un mandato extendido de Pinochet, pero en esos primeros gobiernos fueron gobiernos muy, lo que llamarían los millennials hoy, tibios, ¿sí? O sea, fueron gobiernos muy, otra expresión que está muy de moda ahora, muy tecnócratas, muy técnicos, Muy que no cool, se, podríamos muy decir. cool, que no se embarraban las manos como con cuestiones ideológicas hasta la llegada de Ricardo Lagos. ¿Cómo fue tu encuentro con ella? Bueno, tuvimos varios encuentros. A propósito, yo soy, si ustedes le preguntan a ella por mí, tal vez le dé un poco de timidez, pero va a reconocer que yo soy su profesor de baile. Porque aquí a todas las reuniones en que íbamos, que venía acá o que iba allá a Chile, Sí. a Correa, cuando estaba presidente Correa, él no hacía recepciones, sino parrandas para que cantaran y bailaran todo eso. Y la Bachelet yo siempre la sacaba a bailar y le fascina bailar. Claro que no es fácil aprender a bailar en Chile porque tiene un ritmo que se llama la cueca, que es una especie de bambú con cámara lenta, que se baila así, pero ella le gusta el baile. Pero la Bachelet después tuvo fue la responsable de derechos humanos en el mundo, lo hizo muy bien. Sí, de acuerdo. Lo hizo muy bien. Muy independiente, de hecho. Muy independiente. Y a mí me ha ido muy bien trabajando con mujeres porque primero tienen la capacidad de fijarse en los detalles que no tenemos los hombres necesariamente, son generalmente muy honradas, son dedicadas, viven la política con pasión, pero realmente sí, esa es una experiencia distinta. Entonces, sigamos con Cristina. Uy, gran. También es un gran personaje lideresa. interesante. Como Por que supuesto. Bueno, lo de serie hay que preguntárselo ahorita al presidente Samper. Yo, digamos que diría que escribió una página de oro en la historia de la Argentina. Cristina Fernández profundizó, digamos, uno podría decir que Néstor Kirchner recuperó a Argentina, la sacó del vacío. A Kirchner le entregaron una Argentina quebrada después del corralito, congelación de activos, no tenían acceso a préstamos internacionales, y lo que hizo Cristina fue profundizar ese ciclo progresista virtuoso que desafortunadamente se interrumpió. Argentina pasó del cielo al infierno cuando en las elecciones del 2015 el candidato del kirchnerismo, que es Daniel Scioli, perdió sorpresivamente con un advenedizo en la política, que era Mauricio Macri. Entonces creo que Cristina Fernández cerró un ciclo virtuoso del progresismo argentino, como el neoperonismo, profundizó la integración suramericana. Tiene mucho que ver en que UNASUR hubiese consolidado el trabajo en los 12 consejos sectoriales, y creo que llevó muchas de las reivindicaciones de género al plano regional. Cada país hay que entenderlo con su idiosincrasia para entender la política, así como en Colombia hay idiosincrasias y la política es distinta en Antioquia que en el Valle, que inclusive en la costa hay idiosincrasias políticas. La idiosincrasia de Argentina es casi única en América Latina. En Argentina todos los episodios políticos son un tango, o como el tango. Para entender a Argentina hay que entenderlo del tango. A mí me cuesta trabajo porque a mí, lamentablemente, el nombre que lleva tu abuelo, de Ernesto, se lo pusieron por Ernesto Samper Mendoza, que era el piloto que llevaba a Gardel cuando Gardel se mató en Medellín. Entonces a mí, por ejemplo, hasta hace muy pocos años no me daban entrar a la casa gardeliana en Medellín porque decía que les traía mala suerte.
Pero eso cuento como una anécdota porque mi relación con Cristina fue una relación muy fluida. ¿Pero tango sí sabes bailar o no? ¿O más o No, menos? digamos que yo bailo todos los ritmos colombianos mal, pero dignamente. Si yo te bailo un galerón, te bailo bueno, tú sabes que en Confianza soy un gran bailarín de reggaetón y todos los aires pues ya juveniles. Pero la verdad es que Cristina sí tenía un don de mando impresionante, como dice Mauricio. Eras un líder muy importante no solo para la integración regional de América Latina, sino también a nivel global de los no alineados. Entonces, cuéntanos en qué consistía. Para que entendamos, y Mauricio lo puede desarrollar, hay dos grandes tendencias en la política exterior colombiana. Lo que se llaman mirar hacia el polo, que son los que... El respice polo, que son los que tratan de amarrar la política exterior a los intereses de Estados Unidos, y mirar hacia los vecinos, a los semejantes, que se llama la respice similia, o sea, a los semejantes. Pero no solamente a los semejantes del vecindario, o pueden ser los países latinoamericanos, también los vecinos o los semejantes del resto del mundo, como puede ser mirar hacia el África, el sur de África, mirar hacia el Asia, el sur de Asia. Justamente por eso hiciste tu gira por África, Claro. Que terminó en un encuentro con Arafat. Exactamente. ¿Cierto? Pero es ese movimiento que reunía a los 120 países del sur, se llamó el Movimiento de Países No Alineados, que eran no alineados, no estaban ni con Rusia ni con Estados Unidos frente a la Guerra Fría. Mira, la década de los 90, cuando el presidente Samper va a los territorios ocupados, es una década muy importante porque estamos en plenos acuerdos de Oslo. Es decir, es una época, en teoría, de distensión entre israelíes y palestinos. Arafat tal vez es el líder palestino por excelencia más importante de esa causa. Ahí me parece que sería chévere, presidente, que contáramos un poco cómo fue su visita y sobre todo lo que muestra la visita respecto a cómo viven los palestinos. Si lo que usted cuenta nos muestra cómo viven los palestinos en los 90, se podrá imaginar la gente cómo es hoy en día. Si quiere, cuéntenos, presidente, cómo fue su encuentro con Arafat. Fue un encuentro maravilloso, primero porque Netanyahu, el mismo, estaba de presidente, estaba de primer ministro de Israel y no nos quería dejar pasar hasta que no habláramos con él, porque el aeropuerto Palestina no tiene aeropuerto. El aeropuerto de Palestina es el aeropuerto de Israel porque no les han dejado construir aeropuerto. Entonces yo dije, pero es que yo no vengo a ver a Netanyahu, yo vengo a ver a Arafat. Pues nos tocó sentarnos con Netanyahu para que nos dejaran pasar y fue una visita maravillosa porque tenían muchas dificultades, pero la casa en que me alojaron era una casa grande y el homenaje que me hacía Arafat es que iba a desayunar, tomar medias nueves, almorzar, tomar onces y comer con nosotros. Entonces, ¿y qué comían? Bueno, dátiles y cosas, era una comida árabe deliciosa, era una comida, la comida palestina es muy rica, pero sobre todo la gente cambia. Gente adorada, la gente alegre, vivía uno, sentía la alegría. Y cuando yo me iba a volver para Colombia, tuve que pronunciar un discurso en el Parlamento palestino y allí dije, como dice García Márquez, nuestro premio Nobel, nadie es de ninguna parte hasta que no tiene un muerto debajo de la tierra. Y yo les dije a ellos, ustedes tienen ya demasiados muertos debajo de esta tierra como para que no les reconozcan su derecho a existir autónomamente. ¿Cómo era Arafat? Para terminar, era una persona bajita, parecía un abuelito, tenía como su cufilla, y hablaba muy pausadamente, excepto cuando eran temas que se ve que a él por dentro tenía una profunda convicción en que parecía como que los ojos se le ponían rojos, como que echaba fuego, le ponía una entonación a la voz y miraba de una manera impresionante. ¿Cómo era la relación entre Arafat y Netanyahu? Yo creo que inexistente, eran como el agua y el aceite. Es que Netanyahu yo creo que nunca vio a Arafat como un par.
Y eso es muy revelador de cómo la dirigencia israelí ve a los palestinos. Esos son gente de segunda categoría. O sea, no están en nuestro mismo nivel, desafortunadamente. Y a Netanyahu lo cuidaba la esposa. Yo creo que debía ser como de los cuerpos de seguridad, porque en esa visita que hice, pues sacaba más información Jackie, que andaba con la esposa de Arafat, que yo. ¿Y él en qué momento murió? ¿Cuánto tiempo después? Después hay rumores de que lo envenenaron, inclusive una desaparición trágica para la causa palestina, porque es una persona de una gran convicción. Es muy triste, que yo creo que Arafat estaría muy triste y decepcionado de ver lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza. Devastado. Estaría devastado. Destrozado. Lo que está pasando es un genocidio, lo que está pasando allí. Bueno, y volviendo también aquí a Latinoamérica, de Pepe Mujica. ¿Quieres empezar tú con el contexto? Sí, un breve comentario. Muy importante Mujica por dos razones, creo yo, presidente. No sé si usted coincida. Uno, es como el decano, el sabio de este primer ciclo de gobiernos progresistas, de Evo, de Cristina, de Correa, etcétera. Digamos que es un poco el faro moral al que todo el mundo le cree, un poco también porque tiene una historia de vida de resistencia frente a la dictadura uruguaya. Y es como una personalidad súper mítica. Entonces, es una personalidad que entiende de mística, es sensible, le habla a los jóvenes, no tiene rencores, la gente le cree. Y en segundo lugar, creo que algo importante, sobre todo para el caso colombiano, digamos, el esquema de Frente Amplio, de haber puesto de acuerdo a más de 10 partidos, que seguramente no estaban de acuerdo en todo, y llevar a cabo un ciclo, primero con Tabaré Vázquez, de quien no se habla mucho, pero también fue un gran progresista, antecedido a Pepe Mujica, y luego este Pepe Mujica consolidó ese ciclo, metió temas que para la izquierda no eran tan importantes, la izquierda clásica de la Guerra Fría, metió el tema del medio ambiente, metió el tema de los animales, metió el tema de la transición energética, metió el tema de los derechos de la población LGTBIQ+. Uruguay se volvió un modelo en términos de derechos liberales, que era uno de los pasivos de esas izquierdas que habíamos tenido en América Latina, digamos, en la época de la Guerra Fría. Y siento que eso es súper clave en la conexión con los jóvenes. Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo nos llevé a Cali 5.000 jóvenes y él les decía, jóvenes, no vayan a buscar la felicidad en los supermercados. En los supermercados no venden felicidad. La felicidad está en ustedes. Búsquenla y encuéntrenla. Son frases de una profundidad y además inspiran respeto porque saben que lo está diciendo él con una gran sinceridad. Y yo por eso aprecio a Mujica, porque Mujica dice las cosas, las dice de una manera tan sencilla. Una persona que estuvo 13 años, la tuvieron aislada y al final le dijeron, ¿qué quiere? A los 12 años que debió entrar a Naciones Unidas, ¿qué quiere? Digo, quiero un papel y un lápiz para escribir. Es decir, ese es Mujica, una persona que yo digo que es el antirredes. Es decir, se necesita una persona como Mujica para entender que el mundo sí puede funcionar correctamente. Cuéntanos entonces cómo fue tu encuentro con el Papa, ya que dices que es el Papa en el Vaticano y Pepe Mujica en Latinoamérica. No, el Papa es otro personaje fascinante. Comienza a hablar con él y se da cuenta que es como uno. Es decir, que le habla de fútbol, que le habla de comida, que le habla en el mismo idioma, que echa chistes. Y yo lo conocí, pedí una audiencia, me dijeron es imposible la audiencia con el Papa, quería hablarle de los temas que tenía en UNASUR, en ese momento estaba, y hablé con un cura argentino. Él tiene como 5 curas en Buenos Aires que son como sus hijos, porque son los que le ayudan a hacer el trabajo apostólico y los quiere mucho. Y le hablé a uno que conocí y le dije, mire, yo voy dentro de 5 días. No he podido en 2 años conseguir una audiencia con el Papa, ¿por qué no me ayuda? Y el tipo me dijo al día siguiente, tiene audiencia con Francisco el día que usted va a estar en Roma, tiene que entrar por la puerta privada para que lo dejen entrar, no le diga a nadie que va a ir, a las 11 de la mañana lo espera al Papa.
Y yo llegué y se me trató de prender el embajador de Colombia, que era un medio lagarto que decimos, se trató de meter en la visita hasta el sitio en el cual iba a ver al Papa. Y cuando el Papa lo vio, pues quedó como sorprendido. Y entonces el embajador dijo, ¿me puedo quedar? Y yo no quería que el embajador se enterara de los temas de UNASUR. No tienen nada que ver con Colombia. Entonces el Papa dijo lo que diga el presidente Samper. Yo sentí que el Espíritu Santo me iluminaba y le dije, Santidad, yo vengo en confesión. El Papa se voltea y le dice al embajador, ¿de dónde te fuiste? Y lo sacó. Y hablamos 1 hora y media. ¿Y si te confesaste o no? Por todos tus pecados. Eso no me puedo confesar sobre mi confesión, ¿no? Pero hablamos muy bien, una persona maravillosa. Él cree que el papel del Papa no es estar compitiendo o estar allí en un trono, sino es la parte humana, la parte apostólica. Y en eso se parece a Mujica. Inclusive estuvieron juntos. El otro día me contaron que Mujica llegó y a hacerle visita, y las visitas del Papa son de 23 minutos. No sé por qué, pero no da más de 23 minutos. Y se quedaron 1 hora y media. Y dijeron, a esto les debió pasar algo, que están estos viejitos. Y entraron y es que se estaban tomando un mate, pues parecen hermanos. Hablan de lo mismo, sienten lo mismo. Y yo sí creo que son un buen antídoto para esta polarización de odios que están moviendo las redes. Estoy de acuerdo contigo. Bueno. Entonces retrocedamos otra vez, retrocedamos unos 30 años en tu encuentro con Kohl, el alemán. Entonces sí. Primero cuéntanos el contexto. Eso Sí. fue en toda la época de la caída del muro de Berlín. Exactamente, Helmut Kohl, digamos que es un poco para mucha gente el símbolo de la reunificación entre la República Democrática Alemana, Alemania comunista, y la Federación, la que era liberal. Ahí el presidente lleva temas comerciales que van a traer enormes beneficios a la industria agrícola colombiana. Y en segundo lugar, un tema que marcó también su presidencia, que es el de la corresponsabilidad. Y es decir, que nosotros como, entre comillas, productores no podíamos tener todo el peso de la lucha contra el narcotráfico, porque era lo que hacía Estados Unidos, no el árbitro que nos decía, usted pasó, usted no pasó, Bolivia, Perú, Colombia. Esa era la agenda para profesores de relaciones internacionales. Claro. Pero en realidad yo llevaba una agenda secreta con Kohl. Y es que él estaba ayudando en el proceso de paz con el ELN. Claro. Entonces todo se hizo para que pudiéramos hablar el tema de la paz con la Conferencia Episcopal Alemana, y él estaba ayudando en eso. Pero lo que más me acuerdo de ese encuentro es que, con lo que dice Mauricio, primero que él me preguntó todo sobre el río Amazonas. ¿Kohl? Wow. Cómo era el río Amazonas, cuántos kilómetros, cuál era el problema que tenía la Amazonía. Y al final yo le dije un poco intrigado, pero presidente o canciller, allá les dicen canciller, pero ¿por qué le interesa a usted tanto el río Amazonas? Me dijo, mire, porque cuando yo estaba pequeño, mi papá me llevó a ver a mi abuelo, que creo que había estado con la SS o con Hitler, muy cerca de Hitler. Y mi papá le preguntó a mi abuelo, papá, ¿por qué no pararon a Hitler? Y mi abuelo se puso a llorar. Y yo tenía 7 años. Y en ese momento yo me di cuenta que habíamos hecho algo muy, muy, muy grave. Después me enteré que habíamos matado 6 millones de judíos. Y como no podíamos resucitarlos, entonces yo decidí ayudarle a recuperar ríos, que es una manera de salvar vidas. Qué lindo. Y entonces yo recuperé el Nilo, recuperé el Rin y quiero recuperar el río Amazonas. Pero el cuento divertido de él al final, volviendo a lo que dice Mauricio, la reunificación, es que a él le habían dicho que tenía que esperar 15 años y una etapa de transición, todas estas cosas, y meten los burócratas. Y en ese momento, cuando nos está hablando de eso, le traen un postre. Yo estaba con María Emma Mejía. A nosotros trajeron un postrecito chiquitico y ya le trajeron ¿se acuerdan? ¿Recuerdan que son como unas repollas acarameladas que por dentro llevan Sí, crema? Manocha se llaman. Fresas, llamaban Santo Loreo, no sé qué.
y una jarra de chocolate que le echan, media 2 metros y llega a pesar 200 kilos. Y se comió ese postre que quedamos así, porque dijimos, ¿de dónde saca este señor la gordura? Por lo que nosotros estábamos comiendo, ¿no? Él se comió el postre. ¿Y lo probaste tú también? No, no nos dejó, nos dio un chivitico. No, entonces él nos dijo, nos vio con estos ojos a Marema y a mí, y nos dijo, ¿saben qué? Yo me comí a Alemania como me acabo de comer ese postre. Es verdad, él sacó un decreto de la noche a la mañana, diciendo a partir de mañana no hay 2 Alemanes, sino una sola Alemania. Y ahí se acabó. Digo, y de resto, pues, todo lo que va a hacer la parte monetaria que lo hicieran, pero ya lo que venía era digestión. Eso fue el ejemplo del postre. Yo me comí a Alemania, pues me acabo de comer este postre, entendimos perfectamente. Era un gran señor. Me parece muy lindo que todos los personajes de los que hemos hablado tienen un punto en común y es la paz. Como desde Cole hasta el Papa Francisco, hasta Arafat, no importa si son hombres, mujeres o de cualquier parte del mundo, al final lo que los reúne es la paz. Y eso es algo que veo en ti que me parece muy bonito y que siento que es un mensaje que le tiene que llegar también a mi generación, que es la importancia pues, de la paz. Pienso dejar de herencia, porque son materiales. Te voy a dar de herencia de la paz y la gente. Y de ñapa tenemos el último personaje que es Fidel. Fidel Castro. Wow, bueno, este es el político latinoamericano, tal vez el más importante en el siglo XX. Así, muy brevemente, creo que Fidel es importante, uno, por una revolución que plantó cara a Estados Unidos, Cuba, que era el patio trasero, el casino de los gringos. Creo que es uno de los más soberanistas. Dos, implantó un modelo socioeconómico exitoso. Habría que ver qué habría pasado si no hubiera sanciones. El esquema de sanciones más agresivo en la historia, hasta el que se ha implantado ahora contra Rusia por la guerra. Y en tercer lugar, un visionario latinoamericanista, ¿no? Castro lo vio todo el tiempo. Vio todo el tiempo el intento de Estados Unidos por dividirnos, porque sabía que el negocio de los gringos era, entre más divididos los latinoamericanos, más fácil va a ser la injerencia. Y ese latinoamericanismo fue capaz de traducirlo en un internacionalismo. Cuba participando en la guerra civil de Angola para la liberación respecto de Portugal, participando en la liberación del antiguo Zaire, ayudando a los bolivianos. Hay algo muy bonito hoy del progresismo que creo que le debemos a Fidel, y es esa vocación internacionalista. Buena parte hoy del progresismo, por ejemplo, que se expresa por Palestina, tiene mucho que ver con la vena internacionalista de Fidel. Yo creo que él representa una serie de valores que el mundo no debe olvidar si quiere que vaya mejor. El valor de la coherencia, el sentido de la lucha por unos ideales, como decía tal vez Sancho Panza, el Quijote, que lo importante no es luchar, sino luchar por un ideal. Yo creo que para mí es un ejemplo de lo que es un líder para seguir, digamos. Puede que no sea el líder dentro de un siglo, pero para mí sí fue en mi juventud, fue el líder que uno quería imitar, porque además coincidió con toda una revolución de la música, con los Beatles, de la canción protesta, de los movimientos sociales, de la trova, que te heredamos además, que sigues. Te he mandado todos mis CDs de música protesta. En fin, yo creo que era un ejemplo. Y yo, el recuerdo que tengo de él, el último recuerdo, fue cuando fui como presidente a visita oficial. Llegué a Cuba, él me recogió a las 8 de la noche. ¿Fue esta? Sí, exactamente. Él me recibió. Entonces fui al Palacio de la Revolución a las 9 de la noche y de 9 a 12 le preguntó todo lo que quería saber sobre el tema del narcotráfico. Cómo era el tema del narcotráfico, los cultivos ilícitos de los carteles. A las 12, tú sabes que yo no soy bueno para nochar. Entonces, a las 12 le dije que muchas gracias. Me dijo, no, usted está en visita oficial, ahora vamos a la cena.
y lo pasamos los dos a un comedor para 200 personas. Estábamos él y yo, y nos sirvieron una cena y yo veía que él hablaba, me contó toda la historia del cuartel Moncada y todo eso, yo fascinado con la historia, pero me hipnotizaba con el tenedor así. Yo iba al baño, me echaba agua para quedar despierto. A las 3 de la mañana, después de una maravillosa conversación donde me echó todo el cuento de la revolución, yo le dije, bueno, qué maravilla. Me dijo, no, falta la bilateral. Hay problemas entre Colombia y Cuba que tenemos que resolver. En un partido de tenis. Ahí te mandaron a jugar tenis. Eso fue después. Y entonces llamó al vicepresidente y al ministro de Relaciones y les dijo, ¿qué temas hay con Colombia? Y Colombia le había prestado $50 millones a Cuba y Cuba no se los había devuelto. Entonces yo dije, pues está la deuda. Ustedes de todas maneras nos deben la platica, ¿no? Y entonces Fidel le dice al ministro, ¿cómo le vamos a pagar esa plata a los colombianos? Y el tipo tranquilamente, pero sin sonrojarse, dice, pues a mí se me ocurre, comandante, que le podemos pagar con semen de toro. Semen de toro. Entonces yo me desperté y le dije, pero comandante, podrán ser las 3 de la mañana. Podrán ser muy revolucionarios los toros cubanos, pero no se necesita ser Einstein para darse cuenta de que esto no tiene ningún futuro. Se van a demorar 500 años en pagarnos los 50 millones. Entonces él le dice al ministro, yo te dije, Samper, no caías. Bueno, ahí terminó la noche y efectivamente a las 7 de la mañana me dejó él mismo en la casa de huésped donde estábamos y me dijo, chico, a las 7:30 tiene partido. Tú lo pediste, tú no tienes que ir al partido. Y me tocó cambiarme e irme al partido. Esa fue la verdadera bilateral, el partido de tenis. Claro. Ahí resolvieron la deuda. No, porque ganamos, el primer set lo ganamos con el general Sánchez que me acompañaba. El segundo set lo ganaron los cubanos y el tercer set lo ganaron los cubanos. Yo les digo que ¿cómo se explica esto que nosotros ganamos uno y ustedes dos? Digo, es que el comandante nos dijo que no le dejáramos ganar sino uno. Eran los campeones olímpicos de tenis. Los tipos hicieron esfuerzo para que les pudiéramos ganar. Pero eso era Fidel. Era una persona que se metía a fondo en los temas, que estaba enterado personalmente de todo. Después fui al entierro de Fidel, cuando estábamos en UNASUR, fui con el presidente Correa. Y la emoción que nos produjo, porque había 2 millones de personas en la Plaza de la Revolución y en algún momento alguien comenzó a gritar como un homenaje a Fidel, yo soy Fidel. Y comenzó la gente a gritar, yo soy Fidel. 2 millones de personas despidiéndolo con ese grito y había mandatarios, como dice Mauricio, de todos los países que él había ayudado, porque él era un símbolo en África y en todas partes. Difícil encontrar un líder en Latinoamérica como Fidel. Me gusta mucho que, a pesar de nuestra diferencia generacional, nos encontramos en muchos temas. Los tres luchamos por la paz, por la integración latinoamericana y por el chisme, que es lo más importante y es la razón por la que estoy acá. De acuerdo. Entonces, muchas gracias. No, el que tiene que dar la ayuda soy yo, por haber venido a esta casa digital en la cual estoy muy contento. Me he sentido muy bien acompañado por ustedes. Mil gracias, Candy. Y Mauricio, bueno, es una sintonía total como de costumbre. Y a ustedes, pues, perdón por la lora que les hemos dado. Esperamos que siendo una lora internacional nos saque de las preocupaciones locales que lamentablemente a veces nos abruman tanto que nos impiden darnos cuenta de que hay un mundo girando alrededor de nosotros y nuestros problemas.